Bueno, buenas tardes para todos. Damos inicio entonces a las secciones en línea del curso de humanización y la atención de los servicios en salud. Son 4 secciones en línea. Vamos a revisar entonces en cada sección qué temario es el que vamos a tratar, qué contexto, qué abordaje de tema vamos a tomar y a desarrollar, ¿sí? El día de hoy, como es la primera, es una de las más largas, ¿sí? De las sesiones más largas que vamos a tener. Sin embargo, trataré de que sea lo más rápido posible y demás. Es la única sección en línea que se va a llevar el día jueves, por motivos de que el día de mañana, viernes, es festivo. Entonces, para no traumatizar ese descanso para todas las personas, entonces lo que vamos a hacer es desarrollarla el día de hoy, ¿sí? Entonces, la primera parte es el manejo de la plataforma. Nosotros estamos con Sayuna desde el año pasado, desde el mes de abril, ¿sí? Entonces, el desarrollo del curso es totalmente distinta. Se van a dar cuenta que muchas de las guías de aprendizaje habla de trabajo colaborativo, ¿sí? Por lo tanto, no, este curso es virtual. Ese trabajo colaborativo es cuando nosotros desarrollamos ese curso de manera presencial. Como es el curso 100% virtual, vamos a desarrollarlo netamente individual. ¿Está clara esa información? Sí, señora. Por Sí, favor, si señora. necesito. Sí, señora. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Está todos los enlaces, les voy a mostrar. Para este curso tengo 2 fichas, cada una de ellas con 80 aprendices. Sin embargo, para que se puedan comunicar conmigo de forma correcta, deben describirme exactamente el curso que pertenece y la ficha que corresponde a la cual está matriculado. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo e insisto, tengo 4 cursos diferentes, además de que soy también instructora de la parte virtual titulada. Entonces, si me escriben de manera correcta, yo no voy a poder saber quién es usted como aprendiz. Yo tengo más de 320 aprendices activos al momento. Entonces, sí es importante que cuando se vayan a comunicar conmigo por mensajería interna de Sayuna, me coloquen el curso que pertenecen, la ficha que pertenecen y los nombres y la identificación. ¿Sí? Nombres completos e identificación. Porque si me colocan Yuri, ¿yo qué voy a saber quién es Yuri? ¿Sí? Entonces es importante esa parte de la comunicación. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Lo primero es que ustedes verifiquen toda su información en la plataforma de Sofía Plus. ¿Qué está pasando con Google Chrome? Google Chrome tiene incompatibilidad con la plataforma como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a, uno, cada vez que vayan a utilizar el navegador, si van a utilizar insistentemente el Google Chrome, van a saber que no les va a funcionar la plataforma, ¿sí? Y mi recomendación es que utilicen plataformas, es decir, navegadores, ¿sí? Buscadores como Opera, Mozilla, Google Edge, ¿sí? Brave. Todos esos buscadores funcionan muchísimo mejor con la plataforma tanto de Sofía Plus como de Sayuna. Sofía Plus es donde vamos a administrar los datos. Listo, vamos a buscar en el navegador Sofía Plus. ¿Sí? Y vamos a ingresar. ¿Cómo ingresan ustedes, mis estimados aprendices? Eso solamente sabe usted la clave. Nosotros como instructores, solamente tenemos acceso a la información que ustedes depositaron en su momento en Sofía Plus. ¿Listo? Entonces ingresamos por Sofía Plus. Por favor, apaguemos los micrófonos. Vamos a tener un momento de dudas e inquietudes, ¿sí? Bien. En la parte izquierda de Sofía Plus, me confirman si siguen viendo mi pantalla. Sí, señora. Sí, 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 señora. confirmo. Bueno, entonces, parte izquierda, vamos a encontrar un rol que se llama usuario, ¿sí? Damos clic en usuario, vamos a desplegar registro, registro persona. ¿Qué van a hacer ustedes? Por supuesto, no vamos a mostrar todos mis datos personales.
Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Verificar acá la parte de contacto, verificar los datos básicos, que si estén completos sus nombres como tal, sus apellidos, que el documento sí corresponda, porque mis estimados aprendices, cuando se entra el proceso de certificación, pues nosotros certificamos con la información que ustedes depositaron allí en Sofía, ¿sí? Entonces, se expide esa certificación con esa información que es obligatoria del aprendiz verificar si está correcta. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a encontrar? Una parte donde dice documento. Deben de cargar su documento de identificación. Voy a hacer unas aclaraciones. Para las personas que tienen el permiso especial de permanencia vencido, no les permite la certificación. Deben de acercarse al área correspondiente, a la Cancillería, a los lugares de migración, donde deben de renovar esa información. Porque si ustedes persisten en la certificación, el sistema lo bloquea. Entonces no lo puedo certificar. Ningún centro lo puede certificar. Entonces sí es importante que aquellas personas que son extranjeras verifiquen muy bien ese documento y que sí esté activo, ¿sí? O la mejor recomendación es el permiso de protección, ¿sí? Que tiene una duración de más de 10 años, si no me equivoco. Entonces sí es importante que cada aprendiz asuma sus responsabilidades en el desarrollo de este curso, ¿sí? Para los demás que somos colombianos, deben de subir en formato PDF su documento de identificación con ambas caras, que sean visibles, legibles, porque esa información se va a cotejar con la información que usted tanto depositó en Sofía como en la información que se tiene en Sayuna, ¿sí? Entonces se verifica esa información, se coteja esa información y finalmente se expide, digamos, el certificado, tanto el de notas como el certificado o el diploma. ¿Está clara esa información hasta acá? Sí. Señora. Sí, señora. Muy bien. Bien, seguimos entonces. En la parte superior van a encontrar un enlace que se llama LMS con un icono de un sombrerito. Le vamos a dar clic acá. Ustedes deben de verificar a cuál ficha pertenecen. Entonces muchas veces me preguntan que a qué ficha pertenecen. Mis estimados aprendices, pilas pues, en la parte de arriba ustedes van a encontrar el número de su ficha cuando ingresan a Sofía Plus. Es más, cuando entramos en el proceso de inscripción, o, digamos, en el primer momento donde le dicen, Sofía, usted está, ha sido inscrito al curso, ahí le va a aparecer el número de ficha también. ¿Listo? Sáquenos a Sofía Plus y a su instructora de los spam para que vayan mirando como el avance del curso. ¿Listo? Entonces, vamos a tener dos fichas con la parte de humanización en atención en salud. Ya ustedes verifican, ingresen a Sofía, verifiquen esa información y ustedes van a saber a qué ficha pertenece. Parte derecha, donde dice link del acceso, los va a llevar a Sayuna. Nuevamente se loguean y los va a llevar a esta página, ¿sí? ¿A cuál página? A sayuna.sena.edu.co. Ustedes nuevamente se loguean, pueden ingresar desde Sofía o directamente digitando la página y vamos a ingresar a nuestro curso, ¿sí? Voy a cerrar por acá. Lo que vaya a mostrar en una de las fichas es exactamente igual en las dos fichas del curso de humanización en salud. Es exactamente igual. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar en primer momento la parte de anuncios. Primera recomendación es explorar toda la plataforma. Es decir, ustedes van a encontrar enlace de anuncios, foro de dudas e inquietudes, como su palabra lo indica, es solamente para foro de dudas e inquietudes, no es para su presentación, ni para que monten allí imágenes, ni tampoco su hoja de vida, nada. Foro de dudas e inquietudes, solo en caso de, ¿sí? De dudas. Entonces, no hay necesidad de que responda, ay, me va muy bien con la plataforma. Ay, me alegro, mi estimado aprendiz, que esté muy bien con la plataforma. Pero no hay necesidad que responda eso. ¿Listo? Bien. En el foro de dudas e inquietudes, les voy a dejar una información. En este foro van a tener en cuenta la siguiente información.
Si ustedes tienen problemas del ingreso de Sofía, que es que no le está funcionando, primera recomendación, no utilizar Google Chrome. Utilicen otro navegador. Segunda recomendación, si el sistema persiste en que no le quiere funcionar a Sayuna, entonces ustedes lo van a reportar por Saba. ¿Sí? Ustedes ingresan por acá o vamos a hacer la llamadita correspondiente, ¿sí? Solicitando pues la solución del inconveniente. Yo soy instructora, no soy programadora de software. Entonces, por lo tanto, yo no tengo cómo ayudarle, porque ese no es mi alcance ni tampoco es mi rol dentro de la institución. Entonces no podría hacerle que muchas veces me escriben, es que el documento no es el mío. El documento, yo pasé de tarjeta de identidad a cédula. Pues no puedo hacer eso. Listo. ¿A dónde vamos a reportar? Acá. Y lo otro, en caso del cambio de los documentos, pues tenemos un correo electrónico donde ustedes pueden acceder a él, le escriben que por favor hagan el cambio, usted envía su documento de identificación y eso inmediatamente se lo va a cambiar la persona encargada del centro de formación. ¿Listo? Entonces, hasta ahí está clara entonces esta información de dudas e inquietudes. Sí, señora. Señora. Muy bien. También les dejé unas recomendaciones para navegar. Hemos tenido unas inconsistencias. Yo dejo esta imagen. ¿Por qué? Porque finalmente Sayuna o el sistema de Sayuna nos está dando unas opciones, porque a veces se dificulta un poquito la entrada. Entonces, recomendación, insisto, no utilizar Google Chrome en primer lugar. En segundo lugar, el navegador que utilicen, borren los cookies, ¿sí? Borren todo eso. O otra opción es entrar en pestaña incógnita, ¿sí? Esas son como las recomendaciones. Esto síganlo para que puedan ir desarrollando su curso, ¿sí? Bien, nuevamente me voy para acá para información general. Y vamos a empezar a revisar el cronograma. Vamos a abrir el plan de trabajo. El plan de trabajo, la ficha inició el 31 de julio. ¿Y cuándo finaliza? El 3 de septiembre a las 7:59 de la mañana. No es de la noche, de la mañana. Es decir, 8 en punto se inhabilita la plataforma. Fechas que por favor sí necesito que tomen captura, que se cronometricen en esos calendarios de Google, agéndesen, pero a partir de las 8 de la mañana del día 3 de septiembre, ya ustedes no tienen acceso a la plataforma y no hay tutaina que valga. ¿Por qué? Porque estas fechas yo no las impongo, las impone la institución. Tenemos unos calendarios que cumplir en formación, por lo tanto no hay forma ni de extender ni que yo les reciba actividades por correos electrónicos o por foros. Solo y sí, solo sí se certifica quienes tengan todas las evidencias de aprendizaje superadas cada una de ellas en el 70%, que no les falte una actividad, que una actividad esté perdida, no lo puedo certificar. Si falta una actividad, no lo puedo certificar. Son políticas de la institución. Listo. Por eso aclaro todo desde el primer día 1 en la sección, ¿sí? Falta actividades, no se certifica. Perdí una actividad, no se certifica. Listo. No es culpa de la instructora, es nuestras políticas institucionales, ¿sí? Y yo debo de acogerme a dicha política. Bien. Entonces, ventajas. Una, las evaluaciones tienen intentos ilimitados. Me han escrito, ay, es que para mí yo creo que la pregunta tal y la pregunta tal y la pregunta tal son buenas, pero el sistema no lo deja. Ay, chicos, por eso se los dejé con intentos ilimitados. Supérenlo. Hasta el 70% está bien. ¿Sí? Ya que yo quiero, digamos, ser muy perfeccionista y lo quiero llevar al 100, pues ya es decisión de ustedes. ¿Sí? Pero se supera con el 70% de la evaluación. Supérenla, nada más. Y tienen intentos ilimitados. Otra ventaja. Profe, es que esta semana no pude desarrollarla, etcétera, etcétera. Profe, es que subí el documento que no correspondía. Profe, pueden pasar un sinfín de cosas. Tienen 3 intentos para la parte de documentación. Es decir,
Ya vamos a revisar qué evidencias hay en cada semana, entonces tienen otros intentos. Entonces hay muchas garantías, muchas gabelas. Es que pasó la semana. Ay, chicos, no hay problema. Pueden entregar la actividad de manera tardía. Entonces, con todas estas garantías, ¿será que no superamos el curso? ¿Ustedes qué creen? Honestamente. Pues yo digo que sí se puede. Claro, bien. Esa actitud de cada uno de nosotros. Estamos haciendo un curso para mejorar nuestras habilidades y nuestras competencias. Qué rico es cuando uno accede a una formación con gusto, ¿cierto? Que uno quiere es formarse más. Bien, entonces, vamos a comenzar. Esos son los enlaces de las programaciones de las secciones en línea. Entonces, recuerden, tenemos entonces 4 secciones. Sección número 2 es el próximo viernes a las 3 de la tarde. La sección en línea número 3 es el 18 de agosto, también a las 3 de la tarde, es un viernes. Y nuestra última sección en línea es el 28, ¿sí? El 28 de agosto a las 3 de la tarde, ¿sí? Ese es nuestro plan o cronograma de sesiones en línea. ¿Listo? Vamos a revisar toda la programación del curso, es decir, qué evidencias hay y demás. A revisar. ¿Cuál de los dos no sabe? Bien, vamos a revisar entonces. Semana 1. Teníamos entonces la actualización de sus datos personales en Sofía Plus, el foro social. Ay, profe, es que yo no he dado respuesta al foro social. Tranquilo, mi estimado aprendiz. No hay problema, eso no hace parte del centro de calificaciones. Concentrémonos a lo que sí tiene calificación. ¿Listo? Entonces no hay problema. El foro de las inquietudes tampoco tiene calificación, se utiliza en caso de alguna duda o alguna inquietud. Bien. Y la información del programa, ¿qué significa? Toda la guía de aprendizaje, el diseño curricular como tal. Entonces tenemos esta parte, competencia, asistir a actividades de la vida diaria según protocolos de salud y política de humanización. ¿Sí? Esto hace parte del Ministerio de Salud a través de sus protocolos y guías de atención. Bien, entonces, primera semana, ¿qué tenemos? Un cuestionario, ¿sí? Unas preguntitas, lo ganan con intentos ilimitados y lo ganan y lo superan con el 70%. Recuerden eso. Perdió, vuelve y reactive, no hay problema, hasta que lo gane. Y tenemos que desarrollar una infografía sobre los fundamentos integrales para la humanización en salud. ¿Qué significa eso? Que hay que ir a leer el material de apoyo. Leemos el material de apoyo y desarrollamos la actividad. Una infografía. Sugerencia para esa infografía. Vamos a utilizar herramientas como Canva, que es gratuita. Desarrollela allí. Allí hay plantillas gratuitas, muy buenas, muy bonitas. Modifiquen, coloquen toda la información que corresponde de acuerdo a las instrucciones de la actividad, que ya la vamos a revisar. Semana 2. Tenemos un informe sobre análisis y diseño colaborativo. Entonces, estrategias de humanización en los servicios de salud. Recuerden entonces, como este curso es 100% virtual, se hace de manera individual. Entonces, vamos a hacer un análisis y diseño sobre unas estrategias de humanización del servicio de salud. Semana número 3. Vamos a desarrollar un informe sobre la implementación de habilidades propias de la humanización en la atención en salud. Ya les voy a dar todas esas directrices. Cada semana le voy dando su directriz. Sin embargo, les voy a mostrar a aquellas personas que quieren hacer el curso de manera rápida, no significa que lo vaya a certificar ya. Se certifican después del 3 de septiembre. Entonces tienen que esperar igual el proceso de certificación. ¿Listo? Yo no los puedo certificar ya. ¿Bien? Solo hasta el cierre de la ficha, para aclarar. Entonces, el informe también tiene unas instrucciones. Aclarando, semana 1 comienzo entonces el 3 de agosto y finaliza el 7 de agosto, o sea, el día de mañana. Y tenemos 2 evidencias de aprendizaje. Semana número 2 tenemos un informe sobre análisis y diseño de estrategias de humanización que se desarrolla entonces en la semana del 10 de agosto al 14 de agosto, es decir,
Se inicia los días lunes y se cierra los días viernes. Semana número 3, vamos a desarrollar un informe sobre la implementación de habilidades propias para la humanización y la atención en salud. Lo que es el informe 2 y el informe 3 y el informe 4 van muy seguidos, es decir, van ligados uno del otro. De acuerdo al primer informe, voy desarrollando 3 y 4. Listo. Entonces, semana número 3, un informe del 17 de agosto al 21 de agosto. Semana 4 final sería entonces un registro de acciones de humanización en salud y lo vamos a desarrollar entre la semana del 24 de agosto y el 28 de agosto. ¿Sí? Desarrollamos finalmente un video. ¿Cuál es mi sugerencia cuando vayan a utilizar el video? Si tenemos celulares Samsung, hasta el mismo Samsung permite hacer colas en video. Si no tenemos Samsung, tienen iPhone, también el mismo iPhone les da la opción de crear los videos. Otra herramienta que también es gratuita, ¿sí? Pueden utilizar la siguiente. Les voy a mostrar. Se llama CapCut. Esa plantillas, o esa aplicación, perdón, tiene varias plantillas, las cuales son gratuitas. Pueden utilizar también. Listo. Entonces, esa semana final, entonces, es del 24 de agosto al 28 de agosto. Van a tener otros días de Gabelita para que tengan todo montadito en la plataforma. Aclaro. Es que no me deja ingresar a la plataforma. Es que no puedo enviar la evidencia y me la envían al correo, yo le voy a decir, su correo ha sido ignorado. ¿Por qué? Porque desde el primer día 1 yo aclaro que a mí me queda rotundamente prohibido acceder a esa información por correo electrónico. Todo lo que tiene que ver con el curso en sus actividades deben de estar cargadas es en la plataforma de Desayuno. Entonces yo le voy a decir, lo remito a la grabación número 1 de la sesión en línea, ya que yo no puedo recibir actividades ni por foro social, ni por foro de inquietudes, tampoco por mensajería interna Desayuna, tampoco por el chat sincrónico que tenemos unos días específicos y tampoco le puedo recibir por correo electrónico. Esa información está clara. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, el proceso de certificación, porque yo sé que hay personas que tienen muchas cosas que hacer y quieren, mejor dicho, hacer el curso en una semana. ¿Qué va a pasar? Que el proceso de certificación no lo voy a desarrollar en esa semana que usted terminó las evidencias. ¿Cuándo se comienza el proceso de certificación? El 3 de septiembre a las 8 de la mañana. Entonces, es importante que tengan esa fecha clara. Y lo otro es que para que descarguen su certificado, lo hacen a través de Betowa. betowa.sena.edu.co, en la parte superior, certificados. ¿Cuánto se demora esa certificación? 15 días hábiles. La institución trabaja de lunes a viernes. Entonces, deben de contar los 15 días hábiles. Y ahí le van a expedir su documento. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a acceder? Documento, van a dar la imagen del texto y le dan a consultar. Ahí le va a salir lo que es el certificado de notas y el diploma. ¿Listo? Claro, entonces el plan de trabajo y el plan de secciones en línea. Sí, Sí, señora. señora. Otras dos personitas que me confirmen. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos. Seguimos revisando. Entonces, las actividades. Dicen, actividad de aprendizaje, guía 1. Entonces, tienen el acceso a la guía de aprendizaje, el material de apoyo, ¿sí? Que este material de apoyo, la primera, va a abarcar las 2 primeras semanas. La que dice atención humanizada y habilidades centradas en la persona va a ser para la semana 2 y la semana 3. Como estamos en la semana 1, me voy a dedicar a la semana número 1. Cada semana yo voy
explicándola. ¿Listo? Vamos a acceder de manera interactiva o de manera en formato PDF. Ay, tengo mucho afán. Entonces voy a utilizar el formato PDF. Lo descargan y listo. Este material interactivo es muy chévere. ¿Por qué? Porque tiene videos, tiene enlaces de consulta, complementaria de la información y demás. Entonces, ustedes pueden acceder viendo toda esta parte, viendo el contenido y listo. Profe, ¿yo puedo descargar todo eso? Claro que sí. Cuando yo le doy clic al ver el contenido, ustedes acá en la parte izquierda pueden descargarlo en formato PDF o descarga de todo el material en carpeta comprimida, sí. Entonces lo puede descargar como desee. Listo, no hay problema. Acceden a la información y cuando regresamos entonces a la actividad, ustedes van a encontrar para la semana 1, entonces nuestro enfoque tiene 2 horas para desarrollar la evaluación, ¿sí? Y tienen intentos ilimitados. Ah, es que yo hice, ejemplo, en uno de los intentos saqué el 70, en otro intento saqué el 80. ¿Cuál calificación le va a quedar? La más alta, ¿sí? ¿Perdieron la actividad? Reactívenla, no hay problema, ¿ves? Y el segundo momento, que es la infografía, ustedes van a encontrar acá todas las instrucciones. Es decir, que para esta infografía debo de tener información como la siguiente. Dimensiones del ser humano, necesidades, capacidades y valores, modelo biopsicosocial, lineamientos normativos en Colombia, enfoque de humanización, características, enfoque y componentes, y elementos relacionados como el vínculo, comunicación y manejo de emociones. Sugerencias para desarrollar esta actividad, entonces, journaling, podemos utilizar Canva, que es a la que a mí más me encanta, es súper buena, y si ya por último, porque, no muchachos, de verdad Canva es muy chévere, es muy gratuita. Yo les voy a mostrar más o menos unas plantillas. Porque es que cuando no la utilizan y me utilizan PowerPoint, ay no muchachos, ya estamos muy modernos, pues estamos en una era muy digital, pues tenemos que ponernos modernos, ¿sí? Entonces ustedes pueden utilizar acá, yo digo, infografía, acá, humanización en salud. Coloquémosle así, ahí me faltó la tilde, pero bueno. Entonces, en inicio, ahí, en salud. Vamos a ver qué nos sale. Entonces vea todo lo que nos sale, vea todas esas infografías tan bonitas. Vea esto tan bonito. Usted va a utilizarla, le da sus toquecitos, su información que se necesita. ¿Cuál información que se necesita? Toda esta información. Usted viene, la deposita, y listo. Ahí le quedó. Vamos a utilizar las plantillas gratuitas. La descargamos en formato PDF, ¡pum! La subimos a Sayuna. ¿Facilito o no? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Y listo. Entonces, esto va a pasar, todas estas instrucciones, muchas veces perdemos las actividades por no leer. Yo sé que es que estamos en una era que todo lo queremos ya para allá, pero sí es importante que leamos un poquito. Listo. Actividad de la semana número 2, ve acá les dejo todo, la forma de entrega, les aclaro siempre, es de manera individual todas las actividades. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Sí? No, y nuevamente para guía. Semana número 3 también les dice cómo se crea el informe, cuáles son las pautas. Si falta alguna de estas, créanme, su calificación va a ser negativa. Y yo tengo una memoria, muchacho, mi muchacho, que es impresionante, muy impresionante. Y lo otro es que también toda información que ustedes me entregan, yo la comparo. ¿Cómo así que yo la comparo? Sí, yo la comparo con una plataforma muy hermosa que se llama Plagio. Y yo ahí sé de dónde lo sacar. No se permite capturas de ninguna de las actividades. Cero capturas. Listo. Debe crear su propio documento, su propia información.
Entonces evitémonos inconvenientes. ¿Por qué? Porque yo inmediatamente le pongo una nota en 0. ¿Listo? 0 capturas debe crearse de información. ¿Bien? Vamos acá y semana 4. Tenemos también el registro de acciones. Acá debemos de contextualizar registro fotográfico, cada fotográfico cómo debe estar, mírelo acá, registro visual, el título de la acción, la descripción breve, la habilidad aplicada, el trabajo en equipo, si fue un trabajo en equipo, si fue liderazgo, si fue empatía, si fue gestión organizacional, creación documental, divulgación, charlas, talleres, mentoring, ¿sí? Entonces, vamos a colocar eso, el tema de relación con la dignidad humana y la atención centrada en la persona, y relación en gestión centrada en la persona y la reflexión final. ¿Cuál es mi recomendación para este informe? Van a hacerlo en documento de Word, pueden hacer toda esta información en una tablita, ¿sí? Ustedes van a ir describiendo toda esta información, o lo otro es que lo puedan desarrollar en un Excel, no hay problema, ¿sí? Pero me lo entregan en formato PDF, ¿sí? Le dan la opción guardar, guardar como PDF. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Por qué por PDF? Porque muchas veces, muchos aprendices me han hecho dañar el computador. Me llegan los informes con virus. Entonces, el PDF lo evita mucho. ¿Por qué? No sabría decirles, me faltó 10 semestres para hacer ingeniería en sistemas. Pero no sé, el PDF como que brinda un poquitico pues en cuanto a virus. ¿Listo? Bien. Para el video también están todas las instrucciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que debemos de visualizar? Más o menos un promedio de 2 a 3 minutos. Pueden hacer la opción de que el cargue puede hacerlo así, o si no, lo montan a YouTube, pero me tienen que crear un documento de Word donde me coloquen el enlace, porque cuando me colocan el mensaje, me lo mochan, es decir, mochan cortan pues el enlace de YouTube y no tengo cómo ver el video. Entonces es mejor que lo crean el videito, lo suben a YouTube, pero crean el documento de Word, lo guardan en PDF y me lo suben para poder yo copiar bien el enlace como tal. Yo a veces soy muy coloquial para hablar, a mí se me nota de una que yo doy paisa. Entonces es importante que ustedes tengan presente eso. Listo, cada actividad tiene sus indicaciones. Tomémonos el trabajo de leerlas, listo. Y como les digo, chicos, tengo una memoria terrible. El chat sincrónico de dudas e inquietudes lo tenemos el día viernes de 5 a 6 de la tarde. ¿Sí? Y acá están todos los enlaces. Ay, acá en la 27 me falta un enlace. Bueno, ahorita reviso y les coloco el enlace de la semana 4. ¿Listo? Ahorita les coloco esto. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda e inquietud sobre el plan de trabajo, en las secciones en línea, dónde encuentran el material de apoyo? ¿Tienen alguna duda? Y el enlace de cada actividad. Me pueden ir alzando la manito. Rubén. Profe, no, hasta el momento dudas sobre la forma de trabajo, no. Lo que me quedó duda fue sobre el video. O sea, el video debe ser entre 2 y 3 minutos, subirlo a YouTube Ujú. y después enviarte el enlace, ¿no? Eso Sí, es lo que entendí. es correcto, eso es. ¿Y cómo me lo envían? En un documentico de Word. Copian y pegan ese enlace bien, que no les quede cortadito, que no les quede mochito, sino que ustedes verifican antes de enviarme eso, ¿sí? Guardan el documento en formato PDF, verifiquen que ese link sí funciona y listo, me lo envían en la plataforma. Listo, profe, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más con alguna dudita? Muy bien. Entonces cerramos el círculo de dudas e inquietudes. Entiendo y comprendo entonces, si me confirman, todo fue claro. Me confirman 3 personitas. Sí, señora.
Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, les voy a dejar de compartir pantalla porque entonces vamos a pasar a la sección ya de contexto. A ver, mi forma de trabajar es un poquito peculiar. Me gusta entregar la información, ¿sí? Me gusta que trabajemos en conjunto el conocimiento. ¿Por qué? Porque ahora estamos, vuelvo y les digo, estamos en una época muy moderna, todos tenemos el conocimiento al alcance de un dedo, ¿sí? Prácticamente. Pero a veces hay mucha información en la web y uno a veces se mete sus confundidas, ¿sí? Entonces yo trato como de centrar a la información. ¿Listo? Me confirman si nuevamente están viendo la pantalla. Sí, Sí, señora. profe. Sí, señora. Muy bien. Entonces, recordemos, el curso se llama Humanización en la Atención y la Prestación de los Servicios en Salud. ¿Sí? A veces abrevio cosita. Esta sección en línea vamos a tratar lo siguiente. Vamos a tratar generalidades, conceptos, parte de la legislación, porque la legislación la vamos a ir trabajando todas las secciones en línea. Vamos a ir recordándola, vamos a ir montando información, porque el tema de lo que es esta atención en servicios de salud, pues tiene muchas aristas, ¿sí? Hay mucha legislación, vamos a tratar de abordarla en su mayor espacios, pues como tal. ¿Listo? A mí siempre me olvida presentar. Mi nombre es Alejandra María Encapio Campo. En la parte superior, si se van a comunicar conmigo, van a encontrar una burbujita que se llama mensajería interna. ¿Cuánto tiempo tengo yo para darle respuesta? 2 días hábiles, ¿sí? Entonces, esa es mi mejor recomendación, porque si me escriben por correo electrónico, a mí en el día me puede llegar hasta más de 100 correos electrónicos, entonces su correo se me va a traspapelar. Entonces es mejor que me escriban por Sayuna, ¿sí? Bueno, dentro de la formación soy candidata a doctora en Educación, Innovación y Desarrollo, soy magíster en Sistemas Integrados de Gestión, Responsabilidad Social Corporativa, administradora de Gestión del Recurso Humano, especialista como tal, soy auditora internacional de Sistemas Integrados de Gestión y Responsabilidad Social Corporativa, el CGA 8000 y demás. Oficial de cumplimiento, soy también auditora de SARLA, CIPLA y SAGRILAB y un sinfín de diplomados en liderazgo, coaching y demás. Ese es como mi recorrido. En la institución llevo 15 años, sigo aprendiendo todo el tiempo, me encanta estudiar y demás. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar? Mensajería interna de territorio, perdón, de Sayuna. Vamos a utilizar también el tema de lo que es entonces el foro de dudas e inquietudes, el chat sincrónico, entonces ya identificamos que son los días viernes de 5 a 6 de la tarde, ¿sí? Después de clase, ¿sí? Terminamos la clase y me pueden pues escribir por ahí por el chat sincrónico. Recordando, en total, entonces, son 6 evidencias de aprendizaje, 6 evidencias de aprendizaje de manera individual, ¿sí? ¿Y cómo se aprueba el curso? Con las 6 actividades en A. ¿Qué significa aprobación? ¿Qué significa desaprobado? Entonces, la próxima sección les voy a mostrar cómo van a hacer su seguimiento en la página de Sayuna, parte izquierda van a encontrar un enlace que dice calificaciones y ahí ustedes van a ver su avance. ¿Sí? No tienen necesidad de escribirme en qué voy, profe, no hay problema. Usted mismo se ingresa a Sayuna, parte izquierda, calificaciones. Y allí vas a ver qué va como tal su progreso. Si va superando o no va superando sus actividades. Bien. Vamos a tener en cuenta entonces para esta competencia tenemos el tema de asistir a actividades de la vida diaria según protocolos de salud y política de humanización. Y el resultado va a ser reconocer la importancia del ser humano, sus necesidades, el tema de valores, capacidades, teniendo en cuenta las dimensiones y contextos de la atención en los servicios en salud. Este tema de valores y capacidades también lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del curso, ¿sí? Porque vamos a hablar mucho de habilidades y competencias. Bien. Entonces, vamos a mirar este pequeño videito.
Contextualización, ser humano y humanización en salud. Hablar de salud es hablar, ante todo, del ser humano, no solo de su cuerpo, sino de su historia, sus emociones, sus relaciones y su dignidad. Cada interacción en los servicios de salud es un encuentro entre personas donde la manera de actuar, comunicar y sentir puede marcar la diferencia entre una atención técnica y una atención verdaderamente humana. Por esta razón, en este componente formativo se aborda la comprensión integral del ser humano, retomando el contexto histórico del humanismo, sus componentes fundamentales y los lineamientos normativos en Colombia que orientan la protección de la dignidad y los derechos en la atención. Estos elementos permiten entender por qué la humanización en la salud no es un complemento, sino un eje central de la práctica sanitaria. A lo largo del contenido se profundiza en la conceptualización de la humanización en salud como un enfoque centrado en la persona, la familia y las redes de apoyo. Se analizan las relaciones y los vínculos que se construyen en los escenarios de atención, reconociendo la comunicación como herramienta clave para generar confianza, respeto y corresponsabilidad. Finalmente, se desarrollan habilidades para el manejo de emociones y la comunicación asertiva y efectiva, indispensables para enfrentar situaciones complejas, mejorar la calidad del servicio y fortalecer las relaciones humanas. De este modo, el aprendiz adquiere una visión reflexiva y práctica que contribuye a una atención en salud ética, empática y centrada en las personas. Bueno, hay una opinión. Esta opinión nos dice qué pasa con la calidad del sistema de salud en Colombia y Colombia entre los últimos de América Latina en calidad en salud. ¿Ustedes qué piensan sobre esas dos publicaciones? Y que son de fuentes muy asertivas frente a la información. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Tiene que ver algo sobre la humanización del servicio o no? Recuerden que la sección es en línea es para participar. Sí, señora, tiene mucho que ver con lo que está pasando en la salud en Colombia. Bien, ¿alguien más? Gracias, Sandra. Sí, profe, tiene que mucho que ver la atención en salud de manera humanizada, que sea empática y pues más que todo, cuando uno está con una persona, pues tratarla de la mejor manera humana. Bien, ¿alguien más? Profe, buenas tardes. Sí, yo considero de que pues hoy en día la atención a nivel de Colombia en el sistema general de salud está bastante complejo porque pues se ha perdido un poco el tema de la humanización, se ha perdido un poco el tema de eh, ser como comprender a las personas, el qué le está pasando a la persona. Entonces sería bueno de que la mayoría de las personas que trabajan en el área de salud pues se enfocaran más en ese tema. Es mi opinión. Muy bien, gracias. Muy bien, Hasblady, muy bien, Kleiner y Sam. Bien. Es un tema bien importante que vamos a abordar porque eso hace parte de nuestras habilidades y competencias. Una cosa es la habilidad, otra cosa son las competencias y otras son los valores. Y adivinen que los valores vienen desde casa. ¿Sí? Entonces también hace parte de esa integralidad del individuo. ¿Sí? Un individuo, no me refiero al individuo, sea hombre o mujer, o comunidad LGBTIQ+, a nosotros nos inculcan en desarrollo de cómo nosotros nos vamos a relacionar en un entorno, llámese académico, que es nuestro primer entorno, ¿cierto? Que es cuando estamos en jardín, en kinder y tal, y vamos a ir desarrollando todas esas, digamos, habilidades de comunicarnos, de interactuar con los otros. Pero desde casa a nosotros nos van inculcando unos valores. Y la casa tiene todos estos componentes, pero también las organizaciones. Entonces muchas veces se nos olvida que además de que somos IPS o EPS, como quieran, mirar ese enfoque, pues también es otra casita.
¿sí? Una casita que tiene normas, que tiene reglamentos, que también tienen unos valores, pero dentro de esos valores institucionales es donde va esa calidad del servicio. Y nosotros nos rige algo que se llama el sistema obligatorio de la garantía de la calidad en los servicios de salud. Pero más allá de eso, entonces se nos dice, entonces un paciente es un rubro presupuestal. Es que es un código. Y muchas veces uno todavía se encuentra en lugares que no le dicen el nombre del paciente, ¿sí? Y desde ahí comienza entonces esa buena relación entre el uno y el otro, ¿cierto? A mí no me va a gustar que un médico o un jefe de enfermeras me llame por un código. A mí me gusta que me llamen por mi nombre, ¿cierto? Alejandra. Pedrito. Etcétera, etcétera. Entonces de ahí comienzan las relaciones. Entonces por esa pequeña cosita, estamos calificando todo un sistema de calidad o un sistema, pues, de salud, ¿cierto? Y las cifras son extremadamente dañinas. Ustedes todo el tiempo van a escuchar en el noticiero que subieron las PQR, no sé qué, más quejas, más no sé qué. Y muchas veces es que se nos olvida que es que no todo el mundo es igual de joven. Muchos jóvenes utilizan mucho las herramientas tecnológicas. Pero entonces, ¿qué pasa con el adulto mayor? Estamos hasta bloqueando los servicios porque entonces le estamos obligando al adulto mayor que utilice la tecnología. Es que se nos olvida que el adulto mayor pues no tiene esas habilidades y esas competencias para utilizar una herramienta tecnológica. Entonces ahí se pierde entonces ese enlace de la buena comunicación, de las buenas relaciones interpersonales con el otro, de humanizarnos con un servicio que además de que es bien gigante y bien complejo, pues entonces le estamos bloqueando un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Por eso es que estas cifras o esto nos está impactando a nivel, no solo nacional, sino a nivel internacional. Dependiendo de las instituciones, pues se van a colocar los sistemas o las quejas. ¿A dónde va eso? A la Secretaría de Salud, ¿sí? ¿Y qué hace eso? La vigilancia de Secretaría de Salud departamentales, pues van a utilizar toda esa información y finalmente eso se va para el Civigila y eso finalmente son cifras. Entonces, por eso, lastimosamente, tenemos estos comparativos, ¿cierto? Que somos los últimos en América Latina, en la calidad, y la calidad comienza desde las buenas relaciones interpersonales. Entonces también nos dice que colapsó el sistema, también nos dice que qué está pasando. Y el que está pasando es que está bien que tenemos mucha carga laboral, pero también tenemos que entender que tenemos que ser también empáticos con el dolor, el sufrimiento y pues las enfermedades. Otras cosas, por decir, con el tema de los adultos mayores, de eso no se va a morir. Esas no son respuestas de un profesional de la salud, de la salud, ¿cierto? Entonces es importante también, porque es que en este momento también estamos acarreando unas políticas a nivel nacional que vienen de unos acuerdos internacionales sobre el tema de la salud mental. Y los adultos mayores, pues, están siendo afectados. Es una de las, digamos, de las poblaciones más vulnerables frente a lo que es digamos, esa parte de salud mental. Entonces también tenemos que ser un poquito empáticos. El tema de la parte de títulos es que primero somos humanos, somos personas. Somos primero eso, personas. Pasa un título. Un título es nuestras competencias laborales. Pero la mejor competencia que podemos tener es la de ser humano. Y ese ser humano tiene unas habilidades y unas competencias y unos valores y unas cualidades que hay que cumplir. ¿Para qué? Para que esto no nos salga en rojo, esas cifras no nos salgan en rojo. Entonces vamos a tener una parte, una terminología. No es solamente tener el tema de que tengamos unas estructuras bien lindas, ¿cierto? Sino que realmente generen confort, bienestar, ¿cierto? Que me permita generar que ese autocuidado, que si bien está cierto que estoy enfermo, pues finalmente sí se garantiza esas condiciones de higiene, de seguridad, de protocolos de bioseguridad, etcétera, y que finalmente toda esa estructura cumpla con todo lo que se necesita para tener una atención en salud.
la parte de psicología, ¿sí? Son procesos finalmente mentales y todo paciente, dependiendo de lo que haya pasado, muchos de ellos vienen con unas afectaciones graves a la salud. Entonces, identificar ese pensamiento claro de la persona, la percepción, etcétera, etcétera, me va a permitir hacer una planeación correcta frente a esa atención en los servicios de salud. La parte social es que tenemos mucha parte a nivel cultural también, ¿cierto? Es esa capacidad de relacionarme con el otro a través, no importa su género, su condición, su raza, su religión, etcétera, etcétera. Somos todos iguales. Si nos cortamos, nos sale la misma de color de sangre rojo, pues si ya no sale verde es por otras cosas, ¿cierto? Por medicamentos, etcétera, etcétera. Pero pues normalmente la sangre es roja y nos sale a todos exactamente igual. Entonces esas características sociales y cómo nos relacionamos entre grupos. La parte emocional, hombre, todos somos seres humanos y tenemos un sinfín de emociones, como por ejemplo la ira, la alegría, en fin, ¿cierto? Tristeza, ansiedad, angustia. Y todo eso, pues va a permitir o en buen servicio a ese paciente o un bloqueo de esos servicios en salud. Sí, porque muchas veces las personas también son reacias a esos servicios dependiendo de cómo nos hablen, ¿cierto? La parte cultural es importante y dentro de esa parte cultural incluye entonces los valores, que los costumbres, que la parte, digamos, del pensar, del cómo actuamos, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. Y también juega un componente. Nosotros como individuos también tenemos un componente espiritual, ¿sí? Y es esa búsqueda que finalmente da una generación de sentido, de un propósito, de trascender, de una vida. Eso son creencias finalmente, ¿sí? Pero cada una de esas cositas son valores que son significativos y que tenemos que comprender en ese momento de una atención de servicios de salud. ¿Cuál es la perspectiva? Hay que tener una perspectiva humanística, ¿sí? ¿Y eso qué es? Esa capacidad de reflexionar, de relacionarme, de comunicar, de qué es el mensaje que yo voy a transmitir, cómo lo voy a transmitir. Y finalmente esa toma de decisiones, cómo voy a transmitírsela al paciente o a su red de apoyo. Porque es que muchas veces el paciente puede llegar solo, pero realmente tiene una red de apoyo y yo también tengo que comunicarme con esa red de apoyo. Si bien es cierto, yo no le entrego la historia clínica a esa red de apoyo, sí debo de saber que esa persona tiene esa red de apoyo y cómo le voy a comunicar los diagnósticos o los tratamientos posteriores. Y eso hace parte de esa asertividad comunicativa, ¿cierto? Ahí que se va a incluir todo el tema de valores, el significado de esa vida, cómo se relaciona, todos sus tratamientos, cuál es el paso a paso, etcétera, etcétera. Y la asertividad de esa comunicación. Ahí vamos a experimentar un sinfín de emociones, ¿sí? ¿De quién? Tanto el paciente como su red de apoyo. ¿Es necesario blindarnos? Sí, pero pues no exageremos en blindarnos en las emociones, ¿cierto? Porque es que finalmente nos convertimos en personas que finalmente no sabemos realmente comunicarnos, sino que directamente, como decimos acá, coloquialmente, yo voy soltando la sopa. Sí, no, eso no es así. Nosotros tenemos que tener esa asertividad en cómo se comunica toda esa información, que compleja es, pero que tenemos que saber en qué momento y cómo la vamos a comunicar para que el paciente, por supuesto, sienta una seguridad y, si, por supuesto, sienta la necesidad que finalmente vamos a proceder a esos procesos y procedimientos, ¿cierto? Hay muchos factores, hay condiciones, hay la parte social, está también la parte cultural y entonces y su parte de género e identidad, es decir, su identidad como tal. Bien, entonces hay unos contextos, esos contextos humanísticos, eso comenzó, esa palabrita a hablarse mucho, fue en Italia, ¿sí? Y eso tuvo cierto impacto y el impacto fue a nivel comercial, a nivel cultural y a nivel económico. Y finalmente, pues finalmente eso se fue constituyendo, se fue creando, digamos, esas condiciones finalmente. Yo siempre lo digo que somos un mundo muy, muy dinámico y muy interactivo.
y todo el tiempo estamos en esa, digamos, constancia de evolucionar términos, de evolucionar procesos y procedimientos. Entonces, finalmente eso se fue expandiendo a través del mundo, influyó a nivel de los progresos como tal, como sociedades, se identificó la parte sectorial como sociedad, también se va generando, digamos, esa parte de identificación de lo que se necesitaba, cómo se necesitaba a nivel de desarrollo social y demás, ¿sí? ¿Qué tenemos en cuenta? Cuando hablamos de las características del humanismo, chicos, por favor, cuando vamos a intervenir es cuando damos los espacios, ¿sí? Porque si no, no avanzo en clase, ¿sí? Es que no se ve, no se ve el texto, se ve borroso. O sea, no se puede leer. Qué pena que la interrumpa. No sé si es entonces tu internet, porque yo lo estoy viendo bien. Yo me conecto desde mi celular también para verificar. Profe, pues a mí también me sale igual, se ve borroso el texto. Bueno, Sí, profe, a mí igual. Sí, profe, a fue mí muy raro también. porque desde mi celular. Y desde mi celular se ve bien. No sé, pueda que sea la conexión. Si están desde el celular, también a veces hay intermitencia también en esa parte. No, mira, dejo de compartir y nuevamente comparto. A ver si mejora. No sé si ahí mejoró. Para mí no. No, profe, para mí tampoco. No, profe. No, profe. No, chicos, no me da para mejorar entonces la calidad de la imagen. Porque acá es solamente el texto y una imagen, pues, como de Da Vinci. Yo igual les voy a hablar, ¿sí? No hay problema. Igual, dentro del humanismo se considera pues una parte que es la parte natural o como creación de Dios, ¿cierto? Esas son partes de lo que es esa parte, digamos, teórica. Dentro de eso también tiene que ver algo como el centro, el universo, el interés filosófico, el hombre frente a Dios, ¿cierto? Que la persona es libre, que no tiene límite intelectual, que goza de autonomía, el tema del moralismo, etcétera, etcétera. ¿Qué encontramos también como teorías del humanismo? Entonces, cuestionar, pensar, hay un pensamiento, digamos, predominante y dentro de ese pensamiento predominante hablamos de la parte dogmática. Y esa parte dogmática tiene que ver con ese tema medieval, que es la parte de Dios, el centro, que Tomás de Aquino, que en fe, la fe, la ciencia y versus la filosofía con su teología. Y a nivel también, como tercer ítem, encontramos también los referentes del pensamiento clásico. Ese pensamiento clásico tiene que ver finalmente con principales corrientes filosóficas y también vamos a mirar, digamos que el tema de Alejandrino, también la parte de escepticismo como tal, el naturalismo, etcétera, etcétera. Dentro de los 5 tipos de humanismo vamos a encontrar el humanismo cívico, que es todo ese que genera un establecimiento democrático, el modelo de gobierno, sí, tiene como fin esa parte de bienestar social y de bien común. También tenemos el tema del humanismo empírico, perdón, y hablamos el que promueve esa capacidad del individuo para desarrollarse. ¿Para qué? Desarrolla su propia vida, su propio destino, rechaza la violencia, pero también defiende las formas de minorías y la libertad de expresión y creencias. Otro, otro, otro tipo de humanismo, encontramos el humanismo existencialista, que hablábamos de construir su propio destino a través de una vida propia, es autónomo, genera una autodeterminación y demás. El humanismo marxista, que es el individuo, el individualismo, promueve la idea de que el ser humano es un ser social, es de forma parte de un grupo, tiene una identidad grupal y que además se desarrolla es a través de esa interacción grupal. El humanismo universal
se encuentran todos esos valores globales, el tema de la globalización y de la existencia de una única cultura dominante, ¿sí? Esos son como los 5 tipos de humanismos que encontramos. Dentro de esos componentes del ser humano, entonces tenemos la importancia de ese contexto de la atención en salud, reconociendo esa condición humana integral y que además se va generando un concepto biológico. ¿Qué significa eso? Una estructura física, orgánica, tiene un componente del ser humano y también se desenvuelve frente a esa, digamos, esa parte de reciprocidad y que además hay una interdependencia tanto social como complementaria y que además está basada bajo esa naturaleza interna biológica y puede ser de manera individual y única o que todos estos individuos, que todos los individuos van destacándose sobre una parte de unas necesidades y una parte actitudinal. Bien, entonces hay algo que se llama la pirámide de Maslow. Esa pirámide de Maslow comienza con unas necesidades físicas como es el tema de la comida, el agua, el descanso, dormir, etcétera, etcétera. Y empezamos también con algo que se llama la necesidad de seguridad. Cuando hablamos de esa necesidad de seguridad, tenemos que decir no solamente la física, sino el tema de la vivienda, el empleo, esos recursos y esos desarrollos, ¿sí? Como individuos. Tercer momento, tenemos unas necesidades de pertenencia, el tema de las emociones, las relaciones, toda esa red de apoyo, llámese familiar o, digamos, de amigos. Y cuarto momento, tendríamos una necesidad de reconocimiento, que es el tema de éxito, confianza, respeto, el nivel de desarrollo profesional y laboral, etcétera, etcétera. Y las necesidades de autorrealización, que ya finalmente es todo ese desarrollo que tuvo la persona a través de todo ese tema de necesidades. Bien. Entonces, finalmente, cuando hablamos de eso, hay unas dimensiones de ese ser humano. Y comenzamos con un modelo biopsicosocial y espiritual. ¿Qué tenemos? Tenemos el tema físico, el dolor, el malestar, tristeza, las emociones. Emocional, miedo, ansiedad, ¿cierto? Y la parte social es el apoyo tanto familiar como entorno, como también laboral y también de amistades. Y la parte espiritual es el sentido y esas creencias. Entonces, finalmente, reconocernos como individuo frente a una condición de salud implica algo integral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una relación de todos esos factores biológicos, psicológicos y socioculturales que finalmente, cuando estamos enfermitos, no dependen únicamente de un funcionamiento de un cuerpo, sino que también va ligado a unas emociones, a unas relaciones y a unos contextos con la persona. ¿Bien? Entonces el modelo biopsicosocial tiene necesidades, capacidades y valores. Todo esto interactuando significa que vamos a interactuar factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Entonces, dentro de todo eso, vamos a generar algo que se llama necesidades, capacidades y valores. ¿Sí? ¿Cómo utilizamos todo eso? Utilizar un lenguaje sencillo, accesible. Vamos a evitar, digamos, la jerga médica. Los términos tan técnicos hay que explicarlos, ¿sí? Bajo unos contextos. También vamos a adoptar esa parte de ese mensaje digamos, no solamente con el profesionalismo que se tiene, sino la comprensión, la empatía con el otro, ¿sí? Y con ese público objetivo que finalmente le voy a divulgar. Recuerden que no todo el mundo tiene el acceso a la educación especializada, no tienen el acceso a la educación profesional, ¿sí? Tenemos que utilizar un lenguaje que sea claro, sencillo, pero que sea también de fácil entendimiento, ¿sí? Ser transparentes, ser muy honesto con toda la información que se tiene que proporcionar al paciente, responder las preguntas, dudas y de manera clara, completa, sencilla y empática. Yo siempre le agrego eso, empatía, ¿sí? Estar al tanto de todas esas últimas investigaciones que hay, las actualizaciones médicas, en fin. Pero vamos a ofrecer la información sencilla, ¿sí? Y proporcionar toda esa parte de información adecuada y especialmente
cuando se presentan situaciones pues ya adversas, digamos, hay que tomar decisiones ya muy críticas porque el paciente está crítico, etcétera, etcétera. ¿Sí? El lenguaje. Entonces, frente a todo eso, hay unas capacidades. Y esas capacidades dependen de qué? Cualidades, aptitudes, que finalmente una persona va a ir generando para poder aprender, resistir a una situación. Entonces, muchas veces vamos a escuchar la palabra de resiliencia también, ¿sí? Entonces, todo esto son finalmente desarrollar capacidades tanto físicas como mentales. ¿Para qué? Para ese desarrollo integral del individuo frente a las relaciones interpersonales que vayamos a tener. Cuando hablábamos de lo que son relaciones interpersonales, es no solamente con el paciente, sino con todo el grupo laboral, ¿sí? Además de todo ese factor externo que hay, ¿sí? Bien. Hay una parte también legal, que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo. Esas capacidades finalmente es escoger, decidir, hablar, pero todo con una intención de generar un bienestar. Además, finalmente, hay un sinfín de autores que mencionan muchas cosas. Dentro de esos autores, voy a mencionar algo, me gusta mucho esta palabra, las diversas cosas que una persona puede valorar, hacer o hacer. ¿Cierto? Yo siempre he dicho, y el lema de nuestra institución es muy hermoso, porque se llama ser, saber y hacer. Primero es el ser. ¿A dónde vamos a trabajar? En el ser. Ya somos, ya hacemos. Y los hacemos muy bien, porque cada persona está certificada con la parte de competencia. ¿Sí? Ya lo saben hacer. Pero ¿dónde debemos de enfocarnos más? En el ser. Tenemos que desarrollar mejores cositas, ¿cierto? ¿Para qué? Para desarrollarnos dentro de un buen contexto, tener unas buenas relaciones sanas y demás. Tipos de capacidades humanas, tenemos entonces las cognitivas, las físicas, las emocionales y las sociales. Dentro de esas cognitivas tiene que ver el lenguaje, ¿sí? En la parte física, entonces todo lo que tiene que ver con su fuerza, etcétera, etcétera, resistencia, flexibilidad, muchas cosas. Y la parte emocional y social, que es la que menos trabajamos, son las partes actitudes, cómo gestiono mis emociones, pensamientos y sentimientos, ¿sí? Y la capacidad, no solamente de resolver esos problemas, sino también, además, de tener el tema de la resiliencia, ¿sí? Dentro de todo esto, entonces, hay unas diferencias. Capacidad es un potencial de una condición de aprender algo, ¿sí? Habilidad es esa destreza con que yo practico y desarrollo finalmente una tarea. Y una competencia es esas capacidades y habilidades para lograr un resultado práctico. Entonces ellas todas se van relacionando, no son iguales, se relacionan. Dentro de esos valores de la atención en salud, ¿qué es lo más importante? Tener el tema de la diligencia, ser justos, tener un compromiso con la salud de las personas, tener el tema de la honestidad, el respeto y el humanismo, ¿sí? Mire que el humanismo es parte y eje central dentro del desarrollo de una atención en salud. Valores. Podemos tener valores básicos como, por ejemplo, el amor, el bienestar, ¿sí? Valores religiosos, caridad, divinidad, entre otros. Valores morales, entonces el altruismo, el tema de la amistad, la bondad y otros. Valores estéticos, entonces el tema de la armonía, el tema de la belleza, creatividad, etcétera, etcétera. Valores sociales, todo lo que tiene que ver con la cooperación, la estabilidad, la diligencia, esa excelencia. Y valores políticos, el tema de autonomía, el tema también de estabilidad, de gobernabilidad, etcétera, etcétera. Entonces hay estas características. Vamos a encontrar otros como valores jurídicos, económicos, ecológicos, técnicos, en fin. Entonces, hay unas reglitas, las 5H de la humanización. ¿Qué significa? Humanizo cuando miro a los ojos, humanizo cuando saludo, humanizo cuando me pongo en el lugar del otro, humanizo cuando sonrío y humanizo cuando doy las gracias. ¿Sí? Siempre esas son reglas de oro. Casi que es volvernos como a donde nos enseñaron todos los valores a la casa.
Hijo, recuerda que uno tiene que llegar a saludar. ¿Sí? Hijo, recuerda que uno da las gracias. Hijo, recuerda despedirte. Lo mismo pasa en la atención en salud, ¿cierto? Es cómo nos dirigimos al otro. ¿Sí? Entonces, hay también unas políticas gubernamentales donde hay un eje central que es la atención del paciente, ¿cierto? Y hay un acuerdo, y ese acuerdo nacional es de ese mejoramiento del sistema de garantía de la calidad de salud. Entonces, hay acciones, hay unos objetivos. Finalmente, lo que se pretende con eso es culturizar en la humanización organizacional. ¿Qué depende de eso? De todas las instituciones. Es que una institución en salud debe ser la más humanística de todas, ¿sí? Llámese si es un hospital público, privado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso finalmente va a garantizar esa política de salud. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo principal, unos principios fundamentales que hace parte de ese derecho fundamental de todos nosotros como individuos en Colombia, del territorio nacional, decir, es que yo tengo derecho a la salud. Ya. Con eso ya tenemos para cumplir toda una norma en humanización. Entonces, esa interacción de las personas, la parte afectiva, el tema del derecho a esa salud, conciliar ese tema de la protección y la dignidad de todas las personas, ¿cierto? Bien, dentro de todo esto, entonces finalmente hay unos ejes. El derecho de la salud tiene que tener una equidad y una solidaridad, ¿sí? Además de toda esta ruleta que ustedes ven acá, acciones como tal, cobertura, ese acceso universal, el tema de la justicia social, la orientación hacia la calidad, las políticas gubernamentales, todas esas disciplinas necesarias para esa atención de los servicios de la calidad, esos recursos, además de cumplir un sinfín de normas para poder brindar esos servicios como tal, ¿cierto? Hay que tener en cuenta los mecanismos de participación, porque es que no solamente es atenderlo, sino también continuar con esa atención posterior al cierre de la atención o el plan de atención. ¿Sí? Eso hace parte de la medición de la garantía de la calidad de esos servicios, esas encuestas. Ahí también nos miden, esos KPIs sirven totalmente para poder hacernos algo que se llama mejoramiento continuo progresivo. Además de que también nos enseñan a nivel de organización cómo es que tenemos que mejorar también los servicios, ¿sí? Cuidados, cómo vamos a tener que cuidar el cuidador, cómo es que tengo que cuidar a mi médico, cómo es que tengo que cuidar a todo ese personal de la salud, que no se me quemen, que no tengan síndrome de burnout. Todas esas cosas entran dentro de toda esa gestión del recurso humano, ¿sí? Porque eso hace también parte de la garantía. Si yo cuido a mi recurso humano, voy a tener unas muy buenas garantías en el servicio de la atención en salud. Pero si yo al contrario les doy esas mallas horarias son terribles, pues mi recurso humano va a estar cansado, agotado. No va a tener las mejores relaciones interpersonales. ¿O ustedes creen que sí? No, yo creo que no, profe. ¿Cierto? Entonces, también es eso, cómo garantizar esos buenos descansos a ellos, a mi recurso humano, ¿cierto? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo lo organizo? ¿Qué coberturas son necesarias? ¿Cuál es el perfil que requiero para esas atenciones? ¿Cómo llego, además de que tengo que cumplir un tema de habilitaciones en salud y que si ya mi entidad ya está en acreditación en salud, pues cómo voy a hacer ese seguimiento, ese PAME, etcétera, etcétera? ¿Cierto? Entonces, finalmente, también es parte de esa responsabilidad de esa administración. Bien, legislación hay mucha, ¿sí? Principales, los lineamientos normativos en Colombia son muchos, entonces ya saben, tenemos la Carta Constitucional, derecho a la salud, ya, desde ahí se desprende todo esto. Y empieza a tener un tema que esa humanización en Colombia tiene que ver con ese reconocimiento digno humano, ¿sí? Y que además es una responsabilidad tanto del Estado y de la sociedad garantizar eso. Cuando hablamos de sociedad, es todas esas instituciones, ¿sí? Hay unas normas finalmente que deben de garantizar esos servicios, las buenas prácticas de atención, debe estar el eje centrado en las personas, en la familia y todos esos contextos sociales, ¿sí? Y que además
Como lo tenemos como un derecho fundamental, dentro de esto también tenemos otros derechos, que es el derecho a la vida, ¿sí? El principio que ya finalmente está por la Corte Constitucional y que finalmente se han desarrollado todas esas leyes en Colombia en la atención en salud. Además, se establece también que debe de ser un servicio asequible, aceptable, con continuidad de la calidad y que además se garantice que no se tenga tratos crueles, tratos degradantes y que se incorpore explícitamente todas esas políticas de humanización como eje central transversal a todos los servicios de salud que ofrecen las instituciones. Marco constitucional dentro del artículo 1, Constitución Política de Colombia, derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. ¿Cuál es la idea clave de eso? Que todas las personas no solamente son objeto de servicio, sino que hace parte, eje central dentro de un servicio de garantías de calidad. Y dentro de la parte de la ley estatutaria, según la ley 1751, el reconocimiento de la salud como derecho fundamental y autónomo, ¿sí? Y no es renunciable. El enfoque es que tenga universalidad, equidad y centralidad en el usuario. Eso es lo más importante. Derechos y deberes, tenemos entonces dentro de esos derechos de esa atención, trato digno, confidencialidad, consentimientos informados y comunicación clara. Y además de unos deberes, que es que también tenemos deberes también los pacientes, es el autocuidado, el trato también respetuoso a todo el personal de salud y que nosotros vamos a hacer uso responsable de todos los servicios en salud. ¿Sí? Bien, dentro de esas políticas de atención, según el país y el MAITE, entonces hablamos de un enfoque de atención centrada en la persona, en su familia y en la comunidad. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? La continuidad del servicio, la integralidad, la resolución de la prestación de esos servicios, la planeación del servicio y el cierre de los servicios. ¿Sí? También. De ese sistema obligatorio de garantía de la calidad dentro del decreto 780 y la resolución 3100 del 2019, que fue actualizada, todos esos estándares que tenemos que cumplir para la habilitación en salud. Y dentro de estas resoluciones está implícitamente la humanización como un componente transversal a esa calidad y la seguridad del paciente. ¿Sí? Entonces tenemos un tema de enfoque de derechos y un enfoque diferencial. El enfoque son perspectivas de contextualización psicosocial, experimentando como consecuencia esa vivencia de esos derechos como tal o hechos de esa víctima. ¿Qué tenemos? La atención. Y esa atención es favorecer la recuperación, favorecer la mitigación y prevenir todo el tema de complicaciones. Es decir, casi que evitar el, digamos, el evento adverso. ¿Cuál es el concepto final? Ese reconocer esa diversidad de ese paciente, sea por género, cultura, raza, etcétera, y las limitaciones que tiene dentro de ese ciclo vital. Y además tiene un impacto, que es la eliminación de esas barreras del acceso y que además se genere los sesgos de atención. ¿Sí? Entonces hay una responsabilidad tanto ética y legal del personal de salud. Hay unas normas ético-profesionales que van desde el Código de Ética Médica y también el Código de Enfermería y todo el código de todas las áreas de lo que es la red de salud. Y hay unas implicaciones, que dentro de esas implicaciones es el deber ético frente a la vulnerabilidad del paciente y que además tenemos unas responsabilidades que debe tener una guía a nivel ética, una práctica médica bajo unos principios morales y de cumplimiento normativo y que además, pues, si tenemos unas fallas en esto, pues vamos a estar expuestos y vulnerables a un régimen penal o civil o también de carácter administrativo. Entonces, todo eso tiene unas principales, digamos, consecuencias, el hecho de no tener este tipo de responsabilidades. Dentro de esos principios éticos fundamentales, entonces tenemos la beneficencia y no mala eficiencia, es decir, la obligación de procurar ese bienestar integral de ese paciente y evitar daños adversos, la autonomía, que es todo ese tema de la toma de decisiones frente a esa información que tiene de diagnóstico el paciente, la justicia y la equidad, que es toda esa parte de imparcialidad de los recursos, tanto sanitarios, y que no se genere discriminación. Dentro de esos ámbitos de responsabilidad legal, entonces tenemos responsabilidad penal, civil,
y administrativa. Entonces, cuando hablamos de la parte penal, tiene que ver con las acciones tanto como omisiones y se generan dos conceptos, el tema del dolo y el tema de lo que es la culpa. Además, se añade otro concepto que es la negligencia, que es finalmente va a vulnerar la integralidad de ese paciente. Dentro de la responsabilidad civil, pues entonces hablamos de temas materiales, morales que finalmente se generaron durante esa atención médica. Y responsabilidad administrativa, que tiene que ver con todos esos protocolos institucionales y el tema de bioseguridad. Sí, por eso es importante todos esos protocolos de bioseguridad estar actualizados y pues recordando que la norma se actualizó el año pasado. ¿Sí? Y eso hace parte de todo ese ejercicio profesional. Bien, entonces el sistema de garantía de la calidad son políticas y que tenemos que garantizar esa atención integral en salud y que además tenemos que cumplir con unos modelos y que aparte de eso hay unas leyes que se consolidaron. ¿Para qué? Para tener un principio y me van a orientar, van a tener objetivos, un conjunto y un sinfín de lineamientos y procesos y procedimientos, metodologías y demás frente a ese aseguramiento de la calidad de ese servicio de atención. Y dentro de ese eje va el respeto, esa ética, garantizar la mejora continua a través de la calidad, un reconocimiento integral finalmente a ese ser humano. ¿Listo? Chicos, creería yo que hasta este momento, entonces finalizaríamos como la sesión en línea. La otra semana vamos a hablar mucho de los ejes humanísticos, ya hablamos un poquito de la parte de normas, ya hablamos un poquito de generalidades, hablamos por allá un poquitico de lo que eran los inicios de la parte humanística, por allá en la sección número 3 vamos a hablar mucho sobre liderazgo, cómo vamos a hacer, digamos, el mentoring, trabajo en equipo, trabajo en equipo y que sean autónomos, etcétera, etcétera. No sé si alguien más quiere agregar algo. O todo fue muy claro. Sí, profe, todo claro. Hasta el momento todo claro, profe. ¿Se animan entonces a participar a la segunda sección en línea? Claro que sí. Claro que sí, profe. Sí, señora. Muy bien. Sí, Muy señora. bien, chicos. Entonces finalizamos nuestra clase. Que tengan un feliz descanso, un fin de semana muy productivo. Y bueno, nos vemos entonces en nuestra próxima sección el próximo viernes. Ahí sí, a las 3 de la tarde. Listo. Recuerden que estas grabaciones quedan en la plataforma de Sayuna, en la parte inferior donde dice secciones en línea, donde encuentran los enlaces de conexión. Allí van a encontrar las grabaciones. Este se va a ir a un canal de YouTube. Les voy a dejar de presentar por acá un momentico. Y vuelvo a compartir pantalla. Voy a pedir que nuevamente ingrese nuevamente, pero denme un segundito. Al final, ay, me metí donde no era. Espérenme un segundito. Humanización. Bueno, al final acá van a encontrar la grabación. ¿A dónde nos va a llevar? A un enlace de canal de YouTube que no tiene necesidad, pues, de, digamos, de inscribirse, ¿sí? Van a encontrar su grabación acá. Listo. Se va a llamar grabación sección en línea y ustedes van a identificar qué es su, por medio de qué, de este banner, o banner, perdón, banner, acá. Van a encontrarlo acá, ¿sí? Así es que van a identificar su clase por medio de esta parte, de esta imagencita, y acá van a encontrarla 24 horas, 7 días de la semana. ¿Listo? Entonces pueden acceder acá. No, es que no puedo participar de la próxima. Listo, entonces vea la grabación, que ahí está toda la explicación. Y vamos a contextualizar mucho. No me gusta cuál es exactamente las cosas que tienen en plataforma, me gusta hacerlo un poco diferente porque la idea es también motivarlos a que lean la parte de los materiales de apoyo de cada semana y listo. Bien, ¿está claro entonces dónde van a encontrar su grabación? Sí, señora. Muy Sí, bien. señora. Señora.
Bueno, señor. Bueno, mis estimados aprendices, feliz descanso. Feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe.